Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio es Cristina Viertola. Ella es psicóloga audiovisual escénica y psicoterapeuta. En su consulta ayuda a personas que están viviendo en el lado oscuro a resolver sus inseguridades y construir una autoestima y salud emocional saludables, para que puedan superar sus problemas de autoimagen y ansiedad y reconecten con su capacidad de vivir de manera auténtica y creativa. Y ella es imperfecta porque a veces se deja llevar por la sombra de la soledad. Es la única manera que tiene de conocerla. Cristina, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Hola Eliana, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y bueno, un gran saludo para toda tu comunidad. Muchísimas gracias. Cristina, voy a confesarme aquí, yo soy una seguidora tuya desde hace mucho tiempo, pero nunca me había manifestado como una lectora asidua, ¿sabes? O sea, de esa gente que siempre está comentando, que siempre, porque, o sea, estoy suscrita a tu newsletter desde hace mucho tiempo y estaba pendiente invitarte, y yo no, tengo que invitarla, pero es que nunca me le he manifestado, nunca le he dicho que yo soy su seguidora, nunca, y sabes, como esa pena que te da, pero bueno, ya hoy me confieso aquí delante de ti, delante de todas mis compañeras que nos escuchan semanalmente, y quiero decirles que me encanta cómo aborda Cristina el tema de la autoestima, el tema del, eres muy dark side, me encanta. Eres muy dark side, me encanta esa parte tuya. Y hoy vamos a hablar de la soledad. Ya había hablado de la soledad en un episodio anterior con Claudia González. Con ella lo abordamos desde el punto de vista que Claudia se tropezó con la soledad luego que se divorcia, con hijos ya adolescentes, una casa que se le viene encima y ella se sienta frente a frente con la soledad. Pero ahora con Cristina lo vamos a abordar desde otro punto de vista y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo descubriste, Cristina, que había en ti la sombra de la soledad? Ujú. Pues la verdad es que, Eliana, yo creo que, o sea, mi sensación o la sensación que yo he tenido siempre, siempre he tenido cierto trasfondo de soledad, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo empecé mi psicoterapia ya hace un montón de años, ¿no? Que esto era un tema que yo coloqué desde el principio muy pronto, era como cierta sensación que llevaba arrastrando un poco de toda la vida, quizá de, no, de sentirme diferente, de quizá no haber encontrado por mucho tiempo personas que sintieran o pensaran de la misma manera que yo. Bueno, había ahí siempre como cierto trasfondillo. Es cierto que al mismo tiempo, pues es verdad que yo soy una persona muy sociable, tengo la suerte de, bueno, pues de conocer a personas y tener amigos muy nutritivos, muy leales. No me puedo quejar, o sea, en ese sentido soy consciente hoy en día de que no, de que no estoy sola, ¿vale? Pero claro, hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y Claro, ya te digo, yo al final sí que, bueno, siempre como que tuve cierto trasfondo en el que contactaba fácil con esa sensación. Pero bueno, pues tú sabes que vamos creciendo y estamos con los estudios y pues luego nos echamos, bueno, en mi caso yo me eché novio, que si parejas, ¿no? Uno empieza a vivir y bueno, pues no mira demasiado ahí, no mira demasiado ahí. Yo sí que, como te digo, empecé a afrontar esto una vez que yo llego a mi propio proceso de psicoterapia, pero al final es verdad que no siempre, incluso cuando estamos en psicoterapia, estamos preparados para mirar en ciertos lugares eh, eh, en un tiempo determinado. O sea, uno empieza abordando un tema, luego a lo mejor ese tema sale al tiempo de otra manera y uno profundiza un poquito más.
Y cuando realmente yo ya me topo de morros, digamos, con la sombra de la soledad, realmente para afrontar de dónde viene este sentimiento profundo, es cuando yo comienzo a vivir sola. A vivir sola hará cosa de unos 6 años. Yo termino con una pareja, fue una ruptura muy dolorosa para mí en aquel momento, pero bueno, pues era lo que tenía que ser, eso no quita que sea doloroso, por supuesto. Y al principio yo cojo, bueno, pues estas ganas de vivir sola, porque en realidad yo siempre pues había de casa de mis padres pues a compartir piso, luego pues convives en pareja. Sola, sola, sola en realidad no había vivido nunca. Y cuando yo ya empiezo en esta dinámica de vivir sola, pues es verdad que muy bien, yo no tengo problema o sea, en general con eso, porque es verdad que yo soy una persona pues muy independiente, disfruto mucho de mi soledad, siempre me he entretenido sola, es un poco retomando esa sensación que tenía desde pequeña de haberme entretenido mucho sola, de haber jugado mucho sola, de haber yo que he tenido mucho que tirar del carro de mí. No sé si me explico. Sí, Y sí. no, es que ayer estaba viendo uno de tus videos que Ajá. precisamente se los envías a tus suscriptores, que dices, estamos tan solos como nos sentimos, ¿no? Y Ajá. me gustó muchísimo ese video. Y ahí hablas precisamente sobre distancia emocional, sobre una profunda sensación de vacío, también hablas sobre el lado luminoso de la soledad. Esa parte me gustó bastante. Y cómo Ujú, la soledad puede, de alguna forma, sacar en ti emociones que no son tan cómodas como la tristeza y el miedo, ¿no? Eso es más o menos como ujú, lo que te pasó al quedarte sola. ujú. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Una vez que al final, pues, ya te digo, aunque sea por elección, como yo hice en aquel momento, porque en mi caso fue una soledad elegida, em, llega un momento, hay muchas veces que al final, pues por mucho que tú estés fenomenal solo, o en este caso yo en este caso pues estoy fenomenal sola y hago mis cosas y entro y salgo y me encanta el hecho de no tener que dar explicaciones a nadie y todo, se llega un momento en el que un día con otro día, sobre todo cuando estamos en esta rutina del día a día, llega un momento en que te quedas a solas ya completamente contigo misma. Ujú, Y es en ese sí, momento cuando yo, al menos en mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo me empiezo eso a dar cuenta de que al final es cierto que no le dedica, o yo no le estaba dedicando tanto espacio a afrontar de una forma sana cómo gestionar ese sentirnos solos, porque yo sé que no estoy sola. Al final la soledad tiene más que ver con un sentimiento muy subjetivo de no tengo a nadie me comprende o ahora mismo no me puedo apoyar en nadie o ahora mismo yo necesito compartir algo y no hay nadie con quien compartirlo, porque al final los seres humanos necesitamos, por muy bien que estemos, somos seres sociales, necesitamos esa experiencia compartida, el poder compartir con alguien. Y claro, eso, claro, yo lo encontré de morros completamente y ahí esa, a lo mejor pequeñas esas emociones incómodas, como pueden ser efectivamente la tristeza, el miedo, el enfado también, que es ujú, que es una emoción incómoda, llega un momento en que no hay, yo me encontré con que no había nada que lo tapara. Que no, o sea, una vez que yo me salgo, ya también, ya te digo, a mí me ayudó ahí mucho a hacer terapia, en el que eres consciente de los mecanismos que utilizas para aliviar la soledad, pues como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, fumar o comer o sí, comprar refugiarte, compulsivamente. claro, refugiarte en alguna adicción, en algo que tape la soledad, pero es un tapar momentáneo. Claro, ¿sabes? Pues una vez que todo eso no está, una vez que yo ya he ido trabajando todas esas cosas y he ido colocándolas en su lugar y ver para qué me sirven, y efectivamente que yo cuando desarrollo cierto tipo de conductas, lo que hago es tratar de evitar ese sentimiento de soledad, claro, ese sentimiento aparece de golpe. Y ahí es cuando ves pues, que lo que hay detrás, pues sí, puede ser tristeza, porque a lo mejor todavía hay algo que está sin elaborar o está sin cerrar, o muchas veces ese miedo también, claro que contacté con el miedo de miedo a quedarme sola, Ujú, porque al final tiene que ver con esa, al menos en mi caso, ese sentimiento de soledad sí tiene que ver con cierta sensación de vacío, ese vacío que a veces venimos también arrastrando de tiempo, pues a lo mejor
por carencias que hemos tenido en nuestra vida o porque en algún momento hemos sentido que no podíamos, o yo en este caso yo he sentido que no podía contar con nadie, que probablemente no era cierto en la realidad empírica y observable, pero al final estos sentimientos tienen todo que ver con nuestra realidad subjetiva. Claro, Entonces, claro, al final pues me tuve que poner a mirar todo eso de frente y aunque son emociones que son conflictivas porque son incómodas, porque no nos gusta sentirlas y no nos gusta manejarlas, una vez que nos colocamos delante de ellas, nos permitimos darle el espacio que quieren o que necesitan en ese momento ocupar, porque por más que las tapemos al final van a encontrar una salida. Pues yo prefiero mirarlas frente a frente hoy en día que tratar de taparlas y que luego me salgan pues como un dolor de cabeza o un dolor de estómago o una depresión o un trastorno de pánico, por ejemplo. claro. Y es que Entonces fue a partir de ahí, sí, sí. la soledad es muy curiosa, Cristina, porque es una experiencia dual. Una tiene un componente objetivo y la otra un componente subjetivo del que estás hablando. Objetivamente podemos estar solas porque no hay nadie hasta a nuestro alrededor y eso es un tipo de soledad. Pero la que más pega es la soledad subjetiva, que es la que depende de cómo tú te sientes a pesar de que puedes estar solo o rodeado de personas. Es la que afecta a la gran mayoría de las personas y es la que nos pone en contacto con nuestra tristeza y nos hace sentir mal y muchas veces hasta nos hace sentir abandonadas, ¿no crees? Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte de que ese sentimiento de soledad, ya te digo, así antiguo y subjetivo, suele tener que ver con cierta sensación de abandono. Y al final ese miedo al abandono es un miedo existencial que tenemos todos los seres humanos. O sea, es algo que es natural, es incluso Ujú. evolutivo, por eso nosotros necesitamos como seres humanos estar en tribu, o al menos tener una pequeña tribu. Em, pero claro, si nos regodeamos, que sí que sería como ese lado oscuro de la soledad, un poco esa sombra total, es que a veces, como tú me comentabas antes, Eliana, pues es verdad que hay un lado luminoso y un lado mucho más oscuro. En ese lado oscuro a veces incluso hasta nos llegamos a regodear en la soledad, en esa soledad subjetiva, porque muchas veces en ese sentimiento de soledad empezamos como a elaborar cierta película mental de, ¿no ves? No sé si esto te sonará o le puede sonar a tu comunidad también, pues a lo mejor no ves, estoy sola, pues nada, que le den a todo el mundo, por ejemplo, no necesito a nadie, pues ahora verás tú, pues ahora sí que me voy a aislar, pues ahora sí que van a ver, es como que nos montamos ahí, nos retroalimentamos con un diálogo interno que hace que todavía nos sintamos más solas y Claro. al mismo tiempo vamos desarrollando también un montón de conductas de aislamiento que no favorecen, por supuesto, que ese sentimiento disminuya, porque nos quedamos paralizadas. Al final, claro, de la soledad contactamos con tristeza, con enfado, al final con el miedo, que es lo que está debajo de todo, y el miedo casi siempre nos paraliza. Siempre. Casi siempre nos paraliza. Claro, Es que siempre. la Y soledad, luego, sí. ¿cómo? No, no, perdona, nada, no te preocupes, ya está. No, es que mira, es que la soledad objetiva tiene que ver con Mm, cambios, y tú lo mencionaste hace rato, por ejemplo, te sí. mudas de casa de tus padres, te mudas de Mm, país, ocurre una ruptura de pareja, incluso el casarte también te puede provocar soledad. así. Llegan los hijos o se van los hijos de casa, te cambias de trabajo y ahora vas ahora con unos nuevos compañeros de trabajo que son compañeros, pero ya no son tus amigos, como se habían convertido tus amigos del trabajo anterior. Entonces, esa soledad objetiva existe y es totalmente normal, Ujú. pero cuando una persona se siente incapaz de interactuar o no se siente merecedor de estar con otras personas, es aquí cuando entra en el lado oscuro de la soledad. Sí, sí, totalmente. Y tú Sí. nombraste la palabra merecimiento, me parece, cuando Ujú, dices no ujú. merezco estar en este grupo, pero es porque también se va creando en ti, la causa de la soledad subjetiva tiene que ver con cosas internas y se van creando en ti una distorsión del pensamiento donde la autoestima es un factor crítico y tú hablas mucho de autoestima en tu proyecto.
Una Ujú. soledad no saludable te aísla porque tienes una perspectiva distorsionada o expectativas distorsionadas con relación a la realidad y las personas. Y es como tú dices, bueno, me voy a Ujú. vengar ahora, me voy a aislar y van a saber lo que es estar sin mí. Pero ¿con quién es la venganza al fin y al cabo, Cristina? Con una Sí, misma. sí, totalmente, sí, 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 sí. Además, es que esa sensación de merecimiento tiene muchísimo que ver al final con la autoestima, con el autoconcepto que yo tengo de mí. Porque al final la autoestima es una palabra muy grande, ¿no? O sea, engloba muchas cosas y tiene como muchas patitas, ¿no? Son como una mesa que tiene muchas patas, al final, que la sujetan muchas patitas. Y es verdad que esa sensación de no merecer o de no estoy a la altura o de no soy suficiente suele tener que ver, sí, con una percepción distorsionada de mi propia valía, porque solamente por el hecho de ser y de existir somos dignos y somos valiosos. O sea, Exacto, eso es un principio fundamental. exactamente. Lo que pasa es que el gran problema de las personas pues, que no tienen una autoestima sana es que la percepción que tienen de sí mismos está completamente alterada pues, por su historia, por sus experiencias, bueno, pues a lo mejor por una serie de motivos. Eh, pero lo que ahí es importante es precisamente trabajar en esa base, en ese autoconcepto, en el ir generando nuevas actitudes hacia una misma, el aprender a tener una relación de buen trato con una. Porque cuando al final, cuando estamos en esa sombra y además tenemos esa sensación de no merecimiento, lo que hacemos en vez de tratarnos bien es tratarnos fatal. Además, es que encima, yo siempre digo, sacamos el cuchillo psíquico o el látigo psíquico y nos empezamos a fustigar. Encima, no ves, no me lo merezco y Y claro, el dirigir esas palabras hacia nosotras nos deja completamente hundidas y sin energía y sin ganas de hacer nada, efectivamente, ni de relacionarnos, ni de hacer absolutamente nada. Y ese es el ciclo que es importante del que tomemos conciencia y sobre todo empecemos poquito a poco a desarrollar una nueva actitud hacia nosotras. Exactamente, porque es que la soledad, cuando no hay una buena autoestima de base, te puede llevar por un precipicio en el que realmente te persigas a ti misma, ¿no? Y te asustes, porque como somos campeonas asustándonos a nosotras mismas, somos campeonas de alguna forma de decirnos, te das cuenta, es que la gente no quiere estar contigo, es que eres muy tonta, eres muy incapaz, eres esto, ¿sabes? Nos decimos cosas que no le permitiríamos a nadie allá afuera. A nadie tú le permitirías ese lenguaje interno, esa forma de decirte las cosas tan duramente como lo hemos hecho, pero cuando haces un camino de crecimiento personal, ese lenguaje interno, esa forma de hablarnos se va apaciguando y lo vas transformando. Y ahora tienes una soledad en la que te puedes reconfortar, incluso a veces es hasta necesaria, necesito mi soledad, necesito mi tiempo, mi espacio, y es aquí cuando se vuelve lumínica, cuando ya se vuelve, claro, pero tampoco llevarla a un lado lumínico de estos que escandilan, en donde Exacto. dices, exacto, porque también los polos, cada polo extremo es malo, porque puedes decir, o te acostumbras a la soledad, o te acostumbras a que nadie te busque, al fin y al cabo, ¿no? Porque tú dices, bueno, como decías hace rato, yo puedo sola, no importa, yo lo hago, me vale la gente, me importa, pero al fin y al cabo, dentro de ti sí te vale. Y me gustó algo que dijiste al principio, cuando te quedas a solas contigo misma, cuando le cierras la puerta al mundo y te abres las puertas a ti misma, es cuando realmente puedes darte cuenta si tu soledad pesa o tu soledad reconforta. Ujú, Allí ujú, cuando te puedes dar cuenta. Y cuando tú dices, esta soledad pesa, es porque es una soledad que está en la sombra. Es ujú, una soledad que hiere, que duele, que no te abraza, sino que más bien te rasguña, te ujú. araña, te Sí. incomoda y te pone frente a frente con tristezas no procesadas
Y por supuesto el miedo siempre va a ser la base, ¿no? Como dijiste, el miedo va a estar allí siempre latente, perenne, contándonos cosas que muchas veces hasta ni ciertas son. Y la soledad muchas veces te pone de frente con la frustración. Mm, ujú. Sí, La- totalmente. Vamos, eso lo he experimentado un montón de veces, pero a veces es que es necesario, o sea, al final, tú como decías antes, que tengo todo este punto dark side, ¿no? Que es verdad, porque lo que sí que es cierto, yo estoy muy en contra de la dictadura de la felicidad, ¿vale? Para mí es para mí es una falacia. Qué bueno eso, qué buena la dictadura, me fascina. Es verdad, no, porque genera tanta insatisfacción, es como que muchas veces muchos mensajes que nos llegan es como que no nos dan permiso para transitar esas emociones incómodas. Por eso estamos tratando de taparlas todo el rato. No sé si a ti te ha pasado esto alguna vez, Eliana, pero no sé, lo típico que a lo mejor vas a la oficina, ¿no? Bueno, nosotras ahora a lo mejor no vamos a oficinas, pero yo hace unos años sí que iba, ¿no? Pero no, vas a la oficina, a un lugar de trabajo o te reúnes con alguien y estás triste por lo que sea, pues yo qué sé, te han dado una mala noticia o te han dicho X o yo qué sé, pues te has levantado un día un poquito más así, que a veces pasa sin más historia. Y ya es como que todo el mundo te está preguntando, pero alegra esa cara, mujer, pero no llores, mujer, pero no ve, o sea, es como todo el tiempo, pero no muestres, no muestres, no muestres. Te digo tristeza y no te digo ya el enfado, porque es así que está mal vista, Oh, sí, claro. Sí, ¿vale? Cuando, y sí me ha pasado, fíjate, sí me ha pasado, por ejemplo, me entero de algo y esa tristeza me despierta una tristeza añeja. Eso me ha pasado, como que, wow, mira, esto regresó a mí, eso quiere decir que no lo había sanado, sino que lo había tapado, escondido. ujú, Tal vez en algún momento que te dijeron, ay, pero ya, salte, 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 vamos a ir a tomarnos alguna cerveza, vamos a ir a pasear, y tapaste, pero tapaste y luego llega una nueva tristeza y le toca la puerta a esta tristeza vieja, ujú. Sí, ¿verdad? sí, claro. Sí, sí, totalmente. Eso, bueno, al final tiene mucho sentido con esto que estábamos hablando antes, con esas sensaciones o esas emociones que venimos arrastrando de hace largo, Ujú, al sí, final. emociones que tenemos allí en el guardarropa emocional y que no nos damos cuenta de que ellas están allí. Y esa Claro. dictadura de la felicidad me fascina porque es algo que está imponiendo las redes sociales, en donde todos estamos diciendo qué felices somos. Ujú. Sí, 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 sí. Y claro, totalmente. O sea, las redes sociales fomentan eso muchísimo. Por eso yo siempre hablo, o una cosa que yo al menos sí que trato de ser muy honesta respecto a las personas que me siguen y bueno, por supuesto con mis clientes, las personas con las que trabajo y todo, es dejar claro que no vamos a dejar de sentir miedo, nos van a seguir pasando cosas en la vida. O sea, van a seguir pasando cosas, pero sí que podemos aprender a manejarlas de otra manera, a desarrollar una actitud de buen trato, a desarrollar resiliencia al final. Eso. Que eso es lo que nos va a ayudar a transitar esos otros momentos en los que a lo mejor nos vamos un poquito más a ese lado oscuro, porque a veces va a aparecer. Es que al final en ese lado oscuro a veces hay cosas tan pequeñas a las que no damos tanta importancia como a lo mejor hablar mal del vecino del quinto. No lo Ujú, sé, ¿sabes? O sea, que al final estamos en actitudes a veces que, que no, con las que no sacamos lo mejor, sacamos lo peor. O sea, al final cuando yo hablo de lado oscuro siempre hablo de cuando yo estoy en lo peor de mí, desde ese hacia maltrato hacia mí, como que no estoy bien con el resto del mundo y está viendo algo que me está generando mucho malestar emocional y ese malestar al final se refleja en mis conductas. exacto. Entonces, ujú, entonces em, vamos a darle el lugar que realmente tiene. ¿Nos van a pasar cosas en la vida? Sí. A veces van a salir partes de nosotros que no son tan bonitas y que no son brillantes, sino que a lo mejor, pues eso, en una parte mía puede estar todo mi enfado ante las injusticias del mundo o ante injusticias que yo siento que han cometido hacia mí. O en una parte mía puede estar toda esa tristeza acumulada de ciertas heridas que yo he tenido que todavía no he podido elaborar. Y eso a mí me va a generar también unas conductas, en las que a lo mejor
pues alguien me saluda y soy súper borde, o a lo mejor, yo qué sé, le pego un grito cuando voy conduciendo al que se me cruza un poco mal. Em, y son ese tipo de cosas de las que hay que tomar conciencia y aceptar que a veces pueden salir y no pasa nada. Ahora bien, el hecho de que salgan y tengamos conciencia de ellas no quiere decir que no podamos hacernos cargo de ellas. Porque una vez que yo sé cómo funciono o cómo funciona mi sombra o cómo funciona mi lado oscuro, es cuando puedo tomar nuevas decisiones que me ayuden a mirar más hacia ese lado luminoso, hacia todas esas otras cosas que a lo mejor si hago bien, o precisamente mirar a esas relaciones que tengo que a lo mejor, aunque no me estén tapando el vacío existencial, ese que me lleva a la soledad, porque ese vacío existencial en realidad no nos lo puede tapar ninguna persona, no nos lo puede tapar ninguna persona. A lo mejor sí me están aportando un amor y un cariño que yo no estoy valorando. Entonces, al final, ese camino hacia lo de luminoso también significa mirar hacia esos otros lugares, no estar solo mirando a nuestra sombra y aprender de ella, que por supuesto, claro que es importante, sino tomar decisiones respecto a qué quiero hacer diferente y también poner luz en todo lo que sí ya está contribuyendo a mi bienestar y yo a lo mejor no estoy valorando. Exactamente. Me encanta. Vamos avanzar a esta siguiente pregunta que creo que también tiene mucho que ver con esto de la soledad. Ujú, ¿Qué entiendes por exilio emocional, Cristina? ujú. Wow, esta es buena también, ¿eh, Eliana? Pues mira, yo por exilio emocional entiendo cuando decido no sentir ni padecer. Claro. Cuando yo decido aislarme. Cuando Ujú. yo tomo una decisión, porque y esto es algo, además que, bueno, tiene su clic, yo creo, será distinto para distintas personas. Hay veces, hay momentos en la vida que a lo mejor lo hemos pasado tan mal, hemos sufrido tanto, que decidimos, esto a mí no me va a volver a pasar. Y es como que echamos ahí un cierre. Y yo ahí sí que te puedo hablar también de una experiencia también que tuve también con una ruptura de una relación muy tóxica, eh, cuando falleció mi padre, además hace ya unos cuantos años, hace ya 11 años de esto, Ok, que yo recuerdo, bueno, que yo estaba, fue el peor año que yo pasé, bueno, lo recuerdo como el peor año de mi vida. Ese año yo acababa de volver de Inglaterra, bueno, estaba como con tres duelos a la vez. Estaba con duelo de país, duelo de mi padre, que estaba muy malito y yo intuía que se iba a morir y efectivamente se murió, y duelo de esta relación que yo tenía un enganche fatal, ¿vale? ok. Em, yo recuerdo cuando yo ya tuve ahí decidí que ya no quería estar en esa relación y ya puse punto y final definitivo. Yo creo que ahí fue también un poco el espíritu de mi padre me guió, que acaba de fallecer hacía muy poquito. No sé, bueno, yo lo atribuyo a eso, esto es una creencia personal, Claro. ¿vale? Pero yo ahí dije, yo no voy a volver a pasar por esto. O sea, fue una decisión completamente consciente y y por varios años, yo dije, o sea, te puedo decir, Eliana, que yo sentía que estaba muerta por dentro. Te Esto para entiendo. mí es un exilio emocional. Ahora, no sentía ni padecía. O sea, Mm. a nivel sentimental o a nivel afectivo, quitando a mi círculo íntimo más de confianza, estaba completamente aislada emocionalmente de las relaciones, sobre todo a nivel sentimental en ese aspecto, fue donde fue para mí, ¿vale? Ujú, claro. Pero te puedo decir que conozco casos que ese aislamiento emocional abarca prácticamente todas las áreas de la vida, ¿vale? Wow. Personas que han estado trabajando conmigo, que son personas pues que el nivel de trauma que hay en su vida ha sido tan grande que digamos que ya hay un déficit importante a la hora de establecer relaciones afectivas, pero tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, como en el ámbito, pues a lo mejor más de ocio o no te digo ya de pareja, ¿sabes? Entonces Ujú. son personas pues que, bueno, pues que a lo mejor ya han aprendido a colocar ciertas cosas, pero ya han quedado quizá tan dañadas que siempre va a haber una parte en las que les va a costar muchísimo hacer vínculo. Y eso es durísimo.
claro. Fíjate Es que durísimo. hace 12 años, cuando murió mi padre, yo no pude llorarlo, Cristina, no sé, a mí no me salían las lágrimas, yo no podía, yo veía que todo el mundo lloraba, todo el mundo conectaba con su tristeza, y yo decía, no, no me sale nada, no me sale nada. Yo sabía que había un dolor allí muy grande, pero yo no sabía cómo sacarlo. Claro, y después mi cuerpo hizo el duelo por mí, yo me enfermé de todo, de todo. Fue un año terrible para mí, no, bueno, no, yo creo que no hubo una forma de somatizarlo tan dura como ese año en el que somaticé de todas las formas posibles. Y Ujú, ahora que hablamos de esto, yo también tengo una sombra muy evasiva, yo evado mucho, evado para no sentir el dolor fuerte. Y ujú, de alguna forma yo me exilio, me hago ujú, un exilio emocional para no tocar fondo, porque le tengo miedo a tocar fondo. Y eso ujú, fue lo que pasó con la muerte de mi padre, que tocó profundamente dentro de mí. Y han pasado 12 años y hasta ahora yo no he llorado como debería llorarlo. Y no sé si, porque a veces uno dice llorar, pues yo que soy una persona muy llorona, yo lloro hasta de ver un comercial cautivador. No sé si es que llorar sea una forma de duelo, sea una forma de expresar el duelo, o yo lo hice a través de mi cuerpo. Más o menos el primer año fue muy fuerte, pero lo hice más o menos por 3 años consecutivos. ujú. Y yo digo, ¿llorar es la única forma de sacar el dolor? O también lo puedes hacer desde otros ámbitos. Pero definitivamente eso fue un exilio emocional. Y ahora que tú haces mención a la muerte de tu padre, que vino también Sí, con otros dos duelos más fuertísimos, tú te refugiaste en el de tu padre porque de los tres era el que más dolía, definitivamente. ujú, ujú, Era el que más ujú. dolía. Tú dices, Sí, bueno, yo puedo volver a Londres y yo puedo superar a esta persona, pero a mi ujú, padre, ¿cómo lo voy a superar? A mi padre, ¿cómo voy a volver a él? ¿Sabes? ujú, ujú. Y ahí fue donde te refugiaste y por eso dices que él te guió y por supuesto que sí, yo lo creo plenamente de que él te guió a tomar decisiones más, más favorables para ti, ¿no? Para tu interior. Y Sí, sí, claro, sí. te exilias de estos dos duelos, pero te quedas en uno, que es el que más pesa. Sí, sí, sí. Nosotros al final se quedaron ahí un poco tapados, los fui elaborando un poco más con el tiempo, pero sí es verdad que yo ahí puse, ya te digo, como una coraza. O sea, Claro, y decía, es que es como si tuviera un muro invisible aquí delante. Digo, no, me voy, o sea, y al final eso es pues al final es una defensa, es la manera que tenemos al final de defendernos un poco de ese grandísimo y terrible dolor que estamos sintiendo. Pues a veces, pues sí, pues, pues lo hacemos de esta manera, pues porque es la única manera que encontramos en ese momento para poder tener, vamos, un poco de funcionar un poco en el día a día, de venga, me levanto, voy a trabajar, me hago la comida, no sé cuánto, ¿no? Como el tirar un poco. Lo que pasa es que, claro, en eso mismo que en un momento dado nos puede proteger ante ese dolor, llega un momento en el que efectivamente pues no estamos sintiendo, no estamos viviendo al final la vida, no estamos en la vida, no estamos en ese, pues sí, estado un poco es una palabra un poco fuerte, pero como de muerte emocional. uy, sí, claro. Es que vivir, tú lo has dicho perfectamente, vivir en el exilio emocional es vivir una muerte en vida, o sea, Ujú, es no conectar contigo ni con las personas que te rodean, es no claro. aspirar por una mejor versión de ti, es no aspirar a un mejor conocimiento de lo que tú eres, ¿no? Y esto Ujú, me lleva a esta última pregunta, que es, ¿qué ujú. significa para ti el autoconocimiento? Buah. Para mí el autoconocimiento es la búsqueda del santo grial. El santo grial. Tal cual. De hecho, yo creo que todo, o sea, toda la mitología que rodea al final al Santo Grial es esa búsqueda, ¿no? Del conocimiento supremo, vamos a llamarlo así un poco. Vamos, a mí el autoconocimiento me parece un camino y un viaje maravilloso y esencial. Me parece que es la base desde la que luego podemos generar cambios en nuestra vida.
es ese proceso en el que empezamos a mirar hacia adentro, en el que empezamos a tomar conciencia de qué es lo que pensamos y para qué lo pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Muchas veces, ya te digo, yo muchas veces escucho cuando estoy en consulta, jolines, es que, dice, nunca me había planteado esta pregunta que me acabas de hacer. Y a lo Claro, mejor no son preguntas tan rebuscadas, ¿no? Si a lo mejor es el ¿y tú qué es lo que quieres? claro. Algo tan simple como esto, y que me digan, anda, pues nadie me había preguntado esto nunca. Ni siquiera me lo he preguntado yo. Sí, porque es que cuando hablamos de preguntas existenciales, ¿no? Tú dices, wow, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué significa? Pero a veces Ujú, una simple pregunta como, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me ujú, gusta? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Por qué yo hago esto que no me gusta? ¿Por qué yo aprendí a pensar así? ¿Por qué me quedé con esta emoción tanto tiempo? Porque, y cuando vas y buscas tus sombras, ¿no? Tus ujú. lados oscuros, Eso porque yo es. pienso que cuando ya estás en esa búsqueda de sombras es porque ya has avanzado bastante en el camino hacia ti misma. Eh, Ujú, Cuando ya empiezas a ver esos lados oscuros, esos lados que no te han gustado mucho, entonces empiezas a ver y empiezas a decir, ajá, esta creencia cuando se instauró en mí, ¿por qué yo permití esto? ¿Por qué me he comportado así todos estos años? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué ujú, siento la tristeza de esta forma? Porque, ujú, ¿sabes? O sea, son preguntas que y incluso yo digo, Cristina, preguntas que no necesitan respuesta inmediata. ujú. Hazte las preguntas, simplemente hazlas y déjalas allí como Eso es. suspendidas, que luego llega un momento en el que se prende algo y llega la respuesta. Porque, Exacto. porque muchas veces creemos que una pregunta necesita de inmediato una respuesta, pero no, no necesariamente tiene que ser así. Con el solo hecho de que hayas planteado la pregunta, ya estás caminando hacia ti, ¿no crees? Ujú. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, esto es algo que muchas veces también siempre digo. Cuando suelto una pregunta de este tipo y a lo mejor la persona se queda ahí un poco, digo, oye, no tenemos que encontrar la respuesta ahora. Digo, Ujú. simplemente te lo pongo aquí delante para que empieces a mirar hacia ahí y a considerarlo. No me tienes que responder ahora, no tenemos por qué encontrar la respuesta ahora, si ahora mismo no te viene. Date a ti también el permiso de explorar y de probar. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, Eliana. Sí. Y además añadiría que, por supuesto, que el autoconocimiento es maravilloso y esencial, pero tampoco es suficiente. Ok, Tampoco es suficiente. Me refiero que mm, sin autoconocimiento no puede haber todo lo que viene después, desde luego. Pero además, una vez que nos conocemos, es importante no justificarnos en el yo soy así, porque eso también puede justificar absolutamente todas las cosas que pasan en este mundo, sino el de decir, ok, yo he podido funcionar de esta manera o hasta ahora a lo mejor he estado en estas dinámicas. ¿Qué puedo hacer ahora para tratarme mejor? ¿O qué puedo hacer ahora para esto que ahora me ha estado limitando? Bueno, ver de qué manera puedo darle la vuelta para que en vez de me limite, bueno, pues que trabaje a mi favor. Porque a veces hay cosas que es muy complicado cambiar. Bueno, pues si es algo muy complicado de cambiar, vamos a ver de qué manera lo podemos aprovechar a nuestro favor y no en nuestra contra. O sea que yo digo ya a toda tu comunidad, por favor, autoconocimiento lo primero y después de eso vamos a ver efectivamente de qué manera con todo esto que ya sé de mí puedo estar mejor. ok, me gusta. Me gusta, no lo había visto de esa manera, pero me gusta bastante, claro. Que es lo que ahora aplicar el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento, porque a veces cuando conocemos queremos conocer más y queremos ir más y investigar más, profundizar más. Y esto es más o menos a lo que apuntas. Me Sí, encanta. sí, sí. Me Sí, encanta. a ver, sí, yo creo que el camino del autoconocimiento no acaba nunca, Eliana. O sea, es que yo creo que no acaba nunca en realidad. Jamás. Ujú, O sea, claro. esto es un proceso, una vez que abrimos esa puerta, yo creo que es un viaje precioso y un proceso precioso que nos va a acompañar toda la vida porque ya nos va a costar mucho, o por lo menos vamos a ser más conscientes de cuándo nos estamos engañando a nosotras mismas. Exacto. Pero,
pero además de toda esa puerta y que la caminemos durante toda la vida, bueno, pues ya que tenemos ese conocimiento, vamos a utilizarlo para el bien. Exacto. Y eso de autoengañarnos, hay un episodio que hice con Belle Sirvent, ambas hablamos sobre el autoengaño, ella tiene o tenía la sombra del autoengaño y ha Mm, venido trabajando en ella. Y es un episodio muy bueno porque realmente de principio a fin estuvimos hablando sobre el autoengaño y es genial para quien quiera profundizar en ese tema. Algo que quiero rescatar de este video que vi tuyo ayer, de ujú, si estamos tan solos como nos sentimos, tú hablabas de algo que me gustó muchísimo. A veces buscamos en una persona todo ujú, y cuando esta persona no te da todo, te sientes solo. Y me ujú, gustaba esta parte que decías que puede que haya un amigo con el que ujú, te guste salir, ir al cine, no sé qué, ¿sabes? Pero no tengas conversaciones profundas. Y puede ujú, que haya personas que te puedan dar conversaciones profundas, pero no les guste salir. Y entonces ujú. aquí cómo puedes equilibrar. Más o menos eso fue lo que entendí de esto que Sí, sí, dijiste. sí. Ujú, Como equilibrar esta sensación de soledad, ¿no? También las redes sociales también nos dan mucha sensación de soledad. No sé ujú, si no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, o sea, como ver lo que están haciendo los demás y que tú no lo estás haciendo, te da una sensación de soledad, porque al fin y al cabo todos somos tribales y a todos nos gusta sentirnos pertenecientes, partes de la claro, tribu. Y, claro, claro. y cuando no te sientes como perteneciente, te sientes aislado, como distraído de lo que está ocurriendo, de la actualidad, entonces se activa mucho esa soledad. Me gustó mucho eso que dijiste con relación a que no buscar todo en una misma persona, en tu Ujú, pareja, tus padres, tus amigos, tus hijos, tus amigos, no sé. ujú. Sí, sí, es que tenemos esa tendencia en general. O sea, queremos un amigo, queremos que pueda poder hacer todo con esa persona. O tenemos una pareja y queremos que esa pareja cubra todas nuestras necesidades. ¿Vale? Cuando muchas de nuestras necesidades en realidad tienen que ver con necesidades psicológicas arcaicas que se tenían que haber satisfecho en un momento de nuestra vida en concreto. Y si no se, a ver si digo bien la palabra, satisficieron, creo que es, satisfacieron. Bueno, no sé si Y esa palabra es difícil. perdonadnos, por favor, la RAE que nos perdone. No sé conjugar muy bien este verbo, pero cuando no hemos satisfecho, vale, yo creo que así lo he dicho, cuando no hemos, esas necesidades no han sido satisfechas en el allí y en el entonces, en el hoy tenemos que ser capaces de satisfacerlas nosotros, porque corresponden a una época y a un momento evolutivo que ya fue. Entonces, a veces vamos buscando suplir esa carencia. No sé si me estoy explicando, Eliana. Sí, Em, sí te estás explicando. Hemos sacado muchísima buena información acerca de lo que es la soledad, exilio emocional, autoconocimiento. Y, y bueno, yo quiero saber cómo te has sentido en esta conversación. bueno, pues me ha encantado, la verdad, Eliana. Me ha gustado muchísimo compartir toda esta faceta un poquito más personal también contigo. Me he sentido muy, muy cómoda y también muy conectada a ti. Bueno, pues porque al final qué bueno es cuando nos abrimos ver que la persona que está al otro lado te comprende y también en algún momento ha sentido lo mismo que tú. Y Sí, sin duda ese es el mejor antídoto para la soledad. el mejor antídoto, la empatía, porque esa es una de las premisas de este podcast, la empatía y saber que no estamos solas, a pesar de que hoy estamos hablando de la soledad, que no estamos solas con relación a muchas sombras y que Eso es. yo, al igual que tú y que mis 28 compañeras anteriores, me identifico mucho con la sombra porque es algo con lo que yo también he convivido. Mm. Bueno, mi sombra, abraza tu sombra, Cristina. Por favor, le cuentas a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Claro que sí. Mi sombra también está abrazando así calentito a la tuya, corazón. Y me podéis encontrar en mi Instagram, en Cris Viartola, y también en mi página web, cristinaviartola.com. Allí, vamos, me podéis contactar, me podéis hablar por Instagram también. Y yo encantada siempre de compartir y atenderos y ayudaros en todo lo que pueda.
Qué delicia, qué delicia. Bueno, y por favor manifiéstense, si son seguidoras, manifiéstense y no como yo que soy, que he sido hasta hoy una seguidora en sombra. Pues nada, eso ya estamos en la luz. Estamos Estamos las dos en la luz, en este... corazón. Genial. Bueno, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final y por saber que en este club de mujeres imperfectas hablamos de sombras, pero hablamos de ellas para aprender de ellas y para ser cada día mejor versión de nosotras mismas. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.